¿Y si te dijera que justo antes de lograr algo grande, hay una parte de vos que lo arruina todo sin que lo sepas? Te preparás, te esforzás, estás a punto de llegar y de golpe perdés el enfoque, tomás una mala decisión o directamente le rendís. No es mala suerte, no es que seas débil, es que tu inconsciente está jugando en contra. Carl Jung lo advirtió hace décadas. Dentro de cada uno de nosotros hay fuerzas autónomas que operan como si fueran otra persona. Esas fuerzas pueden apagarte justo cuando más deberías brillar. Le llamamos autosabotaje y no es solo un mal hábito. Es una manifestación profunda de heridas no sanadas, traumas, miedos y partes negadas de tu personalidad. En este video vas a entender por qué te boicoteas, cómo actúa tu sombra en silencio y qué podés hacer para dejar de ser tu peor enemigo. Porque el primer paso para sanar es mirar hacia adentro. ¿Alguna vez sentiste que cuando todo empieza a ir bien, algo dentro tuyo se encarga de arruinarlo? Como si una fuerza invisible te empujara a retroceder justo cuando estás por avanzar. Eso que llamamos autosabotaje, para Jung, no es casualidad. Es la manifestación de un conflicto interno que aún no resolviste. Para entenderlo, tenemos que hablar de uno de los conceptos más potentes de Carl Jung, los complejos autónomos. Jung descubrió que dentro del inconsciente no solo hay recuerdos olvidados, sino estructuras vivas que funcionan como mini personalidades con voluntad propia. Estas partes actúan de forma automática, a veces incluso en contra de tu conciencia. Imagina esto. Estás por cerrar un acuerdo importante, un proyecto que te puede cambiar la vida. Pero de repente, llegas tarde, te trabás o decís algo que sabes que no debías decir. ¿Por qué? Porque una parte inconsciente tuya, ligada tal vez a una experiencia pasada de humillación o rechazo, activa un patrón de protección. Esa parte cree que te está salvando del peligro, cuando en realidad te está hundiendo. El autosabotaje no es falta de voluntad. Es una defensa inconsciente que se activa cuando estás a punto de romper una barrera interna. Jung decía que lo que no se hace consciente se convierte en destino, y el destino, en este caso, toma forma de fracaso repetido, de relaciones que no prosperan, de metas que siempre quedan a medio camino. La raíz del autosabotaje está en el conflicto entre el yo y el inconsciente. El yo quiere crecer, avanzar, cambiar, pero el inconsciente quiere seguridad, repetición, control. Por eso, cada vez que intentas salir de tu zona de confort, aunque sea para algo positivo, el inconsciente lo percibe como una amenaza. Entonces aparecen las excusas, las dudas, la procrastinación, las decisiones erradas, como si una parte tuya no creyera que mereces triunfar. Y muchas veces esa parte está formada por años de experiencias dolorosas, creencias heredadas y heridas sin cerrar. Jung observó este fenómeno en cientos de pacientes, personas talentosas, con recursos, que al borde del éxito volvían a caer en patrones autodestructivos. No era casualidad, era la acción de un complejo inconsciente que tomaba el control. Y lo peor es que cuanto más lo negaban, más poder tenía. ¿Y sabes qué es lo más aterrador? Que muchas veces no te das cuenta. Te convences de que simplemente no era el momento o que no era para vos. Pero la verdad es que hay una parte interna, una sombra, un niño herido, una voz ancestral, que está tirando del cable de tu propia luz. El primer paso para desactivar el autosabotaje es reconocerlo, entender que no sos vos contra vos, sos vos, intentando sobrevivir con una estrategia que alguna vez fue útil, pero que hoy ya no te sirve. Esa parte que te sabotea no es tu enemiga. Es una parte tuya que necesita ser escuchada, comprendida, integrada. Y eso es exactamente lo que vamos a seguir explorando.
porque hasta que no entiendas quién está saboteando tu camino desde adentro, no vas a poder liberarte de verdad. Jung decía que cada uno de nosotros lleva dentro una parte oscura, desconocida, reprimida, una dimensión interna que contiene todo lo que no queremos ver de nosotros mismos: miedos, deseos prohibidos, traumas, errores, heridas. A eso lo llamó la sombra. Y si hay un personaje que sabotea tu vida en silencio, es ella. La sombra no es mala, no es tu enemiga, pero se vuelve peligrosa cuando la negas, porque lo que reprimís no desaparece, se oculta, se disfraza y actúa. Cuando tu sombra toma el control, lo hace de manera silenciosa y automática. Y muchas veces, justo cuando estás a punto de avanzar en algo importante, aparece disfrazada de miedo, duda, ira o autoexigencia extrema. Pénsalo así: te ofrecen una oportunidad única. En lugar de aceptarla con confianza, empezás a dudar, te bloqueás, sentís que no estás listo. Quien habla ahí no sos vos, es tu sombra diciendo: si haces esto, vas a cambiar. Y si cambias, podrías sufrir. El inconsciente, y en particular la sombra, tiene una función clara: mantenerte a salvo. Pero su idea de seguridad está basada en lo que viviste en el pasado. Si en algún momento te rechazaron por sobresalir, por tener éxito o por mostrarte tal cual sos, la sombra aprendió que destacar es peligroso. Y entonces, cada vez que estás por brillar, ella baja la palanca. El problema es que no lo hace con diálogo, lo hace con acciones automáticas. Te hace sabotearte justo antes del salto. Haces que te rechacen, dejas de intentarlo, arruinas una relación, todo para confirmar una idea vieja: mejor no arriesgar. Y así, sin darte cuenta, repetís el mismo guión una y otra vez. Jung decía que la sombra contiene no solo lo negativo, sino también el potencial que no te animás a asumir. Muchas veces el autosabotaje ocurre porque tu parte luminosa también está reprimida. Porque tener éxito implica asumir responsabilidad, implica cambiar tu historia. Y eso da miedo. Entonces, para no crecer, el inconsciente inventa excusas muy convincentes. Ahora no es el momento. No soy suficiente. Voy a fracasar otra vez. Seguro hay alguien mejor que yo. Excusas que parecen lógicas, pero que en el fondo son mecanismos de defensa. Son la sombra disfrazada de sentido común. Y cuanto más negás esa parte tuya, más poder tiene. Porque como Jung explicó, lo que no se integra se proyecta. Eso significa que todo lo que rechazás de vos, lo ves en otros. Y entonces criticás a los que tienen éxito, te molestan los que confían en sí mismos, o te rodeas de personas que también se sabotean para no quedar solo con tu dolor. La sombra también sabotea tu autoestima, porque si crees que no valés, no lo vas a intentar. Y si no lo intentas, no vas a fracasar. Es una lógica retorcida, pero efectiva, al menos para el inconsciente. Por eso, el autosabotaje no es un error. Es una estrategia de supervivencia, vieja, desactualizada, pero activa. Y mientras no te animes a mirar de frente a tu sombra, seguirá hablando por vos, saboteando tus decisiones y manteniéndote en el mismo lugar. Pero hay una salida, y empieza por reconocerla, ponerle nombre, escucharla sin miedo, porque la sombra solo deja de controlar tu vida cuando dejas de temerle. Para entender por qué te autosaboteas, no alcanza con ver la sombra o los complejos inconscientes. Tenemos que bajar más profundo, hasta ese lugar dentro tuyo donde quedaron grabadas las primeras heridas emocionales, tu niño interior. Jung no usaba exactamente este término, pero hoy sabemos que dentro de nosotros vive esa parte infantil, vulnerable, que absorbe los mensajes de los adultos y los guarda para siempre.
Ese niño que fuiste alguna vez, lleno de esperanza, pero también de miedo, abandono y dolor. Muchas veces el autosabotaje nace porque ese niño interior se siente amenazado. Cuando estás a punto de avanzar, aparece el miedo a repetir las experiencias dolorosas que viviste en la infancia, rechazo, abandono, falta de amor o reconocimiento. Para protegerse, ese niño levanta defensas y te empuja a retroceder. Imagina que de chico alguien te dijo que no eras suficiente o que no podías confiar en nadie. Esas palabras se transforman en creencias profundas que hoy operan sin que te des cuenta. Así, cuando te querés mostrar, brillar o incluso simplemente salir de la zona segura, tu niño interior dice: si lo hago, me van a lastimar de nuevo. Ese niño herido controla muchas de tus decisiones y no lo hace con maldad. Solo quiere protegerte del dolor que una vez sufrió y que aún no sanó. Por eso, aunque tu mente consciente desee avanzar, esa parte más profunda te sabotea. Además, muchas lealtades invisibles a figuras importantes de tu pasado mantienen ese patrón. Por ejemplo, si inconscientemente sentís que traicionás a tu familia o a tus ancestros cuando cambias, ese vínculo impide tu crecimiento. El autosabotaje funciona entonces como un intento desesperado de mantener la paz interna, aunque te cueste el éxito o la felicidad. Para sanar, primero tenés que identificar a ese niño interior, sus miedos, sus heridas, sus mensajes, escuchar sin juzgar y darle el amor y la protección que nunca recibió. Solo así vas a poder integrar esa parte y liberarte del ciclo del autosabotaje, porque el cambio profundo empieza por sanar lo que quedó detenido en el tiempo, en ese niño que aún te habita. El autosabotaje no solo nace de nuestra historia personal o conflictos internos individuales, sino que también está profundamente influenciado por el inconsciente colectivo, un concepto central en la obra de Carl Jung. El inconsciente colectivo es ese vasto depósito de imágenes, símbolos y patrones heredados que compartimos como humanidad y que moldean cómo percibimos el mundo y actuamos en él. Desde que nacemos, absorbemos no solo las enseñanzas explícitas de nuestra familia y cultura, sino también sus valores ocultos, sus miedos ancestrales, sus creencias no cuestionadas y sus formas repetidas de reaccionar ante la vida. Estos patrones se instalan en nuestro inconsciente sin que los reconozcamos y pueden manifestarse como limitaciones que nos sabotean. Por ejemplo, si creciste en un entorno donde el éxito se veía con recelo o donde no se habla de dinero, es probable que inconscientemente evites el crecimiento económico o el reconocimiento para no desafiar esa programación. Lo mismo ocurre con creencias sobre el amor, la autoridad, el merecimiento y la felicidad. El autosabotaje puede ser un eco de estas cargas culturales y familiares, una forma en que el inconsciente protege al individuo de entrar en conflicto con lo que el grupo considera correcto o seguro, aunque eso signifique renunciar a la propia plenitud. Reconocer la influencia del inconsciente colectivo es liberador porque permite distinguir entre lo que verdaderamente queremos y lo que hemos incorporado sin cuestionar. Nos da la posibilidad de elegir conscientemente romper con esas cadenas invisibles y crear nuevas narrativas más auténticas y sanas. En la práctica, esto implica reflexionar sobre qué creencias heredadas te están limitando, explorar la historia familiar y cultural, y abrirte a nuevas formas de pensar y sentir que estén alineadas con tu verdadero ser. El autosabotaje, así, se vuelve no solo un conflicto personal, sino un llamado a transformar patrones ancestrales y colectivos que ya no sirven.
Es un desafío profundo, pero también una oportunidad para crecer en libertad y autenticidad. El diálogo interno es esa voz constante que tenemos en la mente, ese relato que nos contamos a nosotros mismos sobre quiénes somos, qué hacemos y qué merecemos. Cuando ese diálogo es amable y alentador, nos impulsa hacia adelante. Pero cuando se vuelve una voz crítica y severa, se transforma en uno de los principales motores del autosabotaje. Jung hablaba de la persona como la máscara social que mostramos al mundo y del juez interno como esa voz interna que evalúa, critica y muchas veces castiga. Este juez puede tener raíces profundas en experiencias tempranas donde fuimos juzgados o rechazados. Así, adoptamos un crítico interno que nos repite frases como «no sos suficiente», «vas a fracasar» o «no mereces ser feliz». Esta voz crítica no busca ayudarnos, sino protegernos de nuevos daños según su lógica. Sin embargo, su impacto es paralizante. Nos convence de que desistir, procrastinar o sabotear nuestros esfuerzos es la opción más segura. La clave para liberarse de esta voz destructiva es primero reconocerla sin identificarse con ella. Vos no sos esa voz, sos quien la escucha. Este distanciamiento permite observar sin juzgar y entender que ese juez interno es una parte que teme, que sufre y que quiere protegerse. Un paso fundamental es transformar esa voz crítica en un diálogo más compasivo. Podés practicar hablándote como lo harías con un amigo querido, usando frases que empaticen y alienten. Por ejemplo, en lugar de «no servís para esto», decí «estás aprendiendo y está bien equivocarse». Otra herramienta poderosa es el diálogo interno escrito. Escribir las críticas que surgen y luego responderles con comprensión y hechos que las contradigan. Esto ayuda a desarmar la autoridad de la voz crítica y construir una narrativa más equilibrada. Además, el trabajo terapéutico puede ayudar a descubrir el origen de ese juez interno y sanar las heridas que lo alimentan. Integrar esas partes dolidas calma la voz crítica y abre espacio para el crecimiento. Al transformar el diálogo interno, no solo reducimos el autosabotaje, sino que también cultivamos la confianza y la resiliencia necesarias para avanzar hacia nuestros objetivos. Recordá, vos sos el narrador de tu historia y podés elegir qué voz amplificar. Aunque parezca paradójico, el autosabotaje muchas veces surge de un deseo profundo de mantenernos en la zona de confort, aunque ésta sea insatisfactoria o dañina. La resistencia al cambio es una fuerza poderosa que opera en nuestro inconsciente para protegernos del miedo a lo desconocido y a la incertidumbre. Desde una perspectiva junguiana, el inconsciente prefiere la estabilidad y la repetición porque las nuevas experiencias implican enfrentarse a la sombra y a partes internas que no conocemos o tememos. Por eso, aunque querramos avanzar, podemos sentirnos paralizados por dudas, procrastinación o sabotajes que nos mantienen en el lugar seguro. Este choque interno entre el deseo de crecer y el miedo al cambio genera un conflicto intenso que a menudo se expresa como autosabotaje. La mente busca evitar el dolor, el fracaso o la pérdida de control, y para eso puede boicotear proyectos, relaciones o decisiones importantes. Para romper esta resistencia, es vital reconocer que el cambio es un proceso natural y necesario para evolucionar. Aceptar que sentir miedo o incomodidad es parte del crecimiento nos ayuda a no huir ni a sabotearnos cuando aparecen estos sentimientos. Además, es importante distinguir entre comodidad auténtica y zona de confort tóxica. La comodidad genuina aporta bienestar y equilibrio, mientras que la zona de confort tóxica limita el potencial y reproduce viejos patrones destructivos.
El primer paso para avanzar es dar pequeños pasos conscientes fuera de esa zona, celebrando cada logro y aprendiendo del error sin juzgarse. Con el tiempo, esos pasos construyen una nueva narrativa que valora el crecimiento y la transformación. El autosabotaje pierde fuerza cuando aceptamos que la incertidumbre no es enemiga, sino una compañera inevitable en el camino hacia una vida más plena y auténtica. Recordá, el cambio duele, pero estancarse duele más. Vos podés elegir tu camino. Las historias que nos contamos sobre nosotros mismos son más que simples relatos. Son el marco que da sentido a nuestra vida y guía nuestras acciones. Jung reconocía la importancia de los mitos y arquetipos, y hoy sabemos que la narrativa personal funciona como un guión que puede potenciar o limitar nuestro desarrollo. Cuando hablamos de autosabotaje, muchas veces está directamente relacionado con narrativas negativas que internalizamos desde chicos o por experiencias traumáticas. Por ejemplo, si creciste con la creencia «yo no soy capaz» o «todo me sale mal», esa historia se convierte en una profecía autocumplida. Estas narrativas funcionan como programas mentales que condicionan la forma en que interpretas los hechos, tus expectativas y tus decisiones. Si la historia que te contás es de fracaso, inseguridad o insuficiencia, inconscientemente actuarás de formas que la confirmen, perpetuando el autosabotaje. Sin embargo, la buena noticia es que podés reescribir tu historia personal. Esto no significa negar lo vivido, sino reinterpretar el pasado desde una mirada más compasiva y empoderadora. Podés identificar los relatos que te limitan y cuestionarlos con hechos reales que los contradigan. Por ejemplo, cambiar «nunca hago nada bien» por «cometí errores, pero también logré muchas cosas importantes». Además, crear una narrativa con foco en tus fortalezas, aprendizajes y potencial abre puertas a nuevas posibilidades y reduce la fuerza del autosabotaje. Una técnica útil es la escritura consciente, dedicar tiempo a narrar tu historia desde el presente, integrando las sombras y las luces y proyectando una versión de vos mismo que elijas construir. Recordá que vos sos el autor y protagonista de tu historia. Cambiar el guión cambia la forma en que actúas y te relacionas con vos mismo y con el mundo. El autosabotaje pierde poder cuando elegís contar una historia que te fortalezca y te impulse a crecer. Carl Jung usó el término persona para describir la máscara que mostramos al mundo. Esa imagen que construimos para encajar, gustar y ser aceptados por los demás. Pero esa máscara no es nosotros en esencia, es un personaje, una función social que a veces se vuelve tan rígida que termina atrapándonos. Cuando la persona se vuelve demasiado importante, nos empezamos a preocupar más por lo que los demás piensan que por lo que realmente queremos. Y ahí comienza el autosabotaje disfrazado de comportamientos correctos. Por ejemplo, si siempre intentás ser el bueno, el perfecto, el que nunca falla, lo que haces es reprimir partes auténticas de vos. Esa represión crea tensión interna, que el inconsciente canaliza con actitudes autodestructivas. Además, la necesidad de mantener la máscara puede hacer que te boicotees justo antes de mostrar tu verdadero potencial. Porque si tu éxito desafía la imagen que creaste o amenaza con cambiar la opinión que otros tienen de vos, tu inconsciente puede sabotearte para evitar ese conflicto. Es un mecanismo complejo. Por un lado querés avanzar y crecer, pero por otro querés mantener la seguridad que te da la aceptación social. Y como cambiar esa percepción implica un riesgo, aparece el autosabotaje para protegerte. Este conflicto puede manifestarse en procrastinación, perfeccionismo paralizante, miedo a exponerte o incluso en conductas que te alejan de tus metas.
La clave para liberarte es reconocer que la persona es solo una parte y no tu identidad completa. Que no necesitas la aprobación constante para validar tu valor. Que está bien mostrar vulnerabilidad, equivocarte y cambiar de rumbo. Cuando empezás a aceptar tu sombra y a escuchar a tu niño interior, también empezás a soltar la máscara y solo entonces podés crear un camino auténtico sin autosabotajes ni miedo, porque el verdadero crecimiento nace de la integración, ser vos con todas tus partes sin renunciar a nada. El autosabotaje no aparece de la nada. Está sostenido por una serie de mecanismos mentales y emocionales que se activan en nuestro interior sin que lo notemos. Comprenderlos es clave para poder desarmarlos y liberarnos. Uno de los más comunes es el pensamiento distorsionado. Esto ocurre cuando interpretamos la realidad de manera negativa o exagerada. Por ejemplo, pensar, si fallo una vez, soy un fracaso. Total, o nadie me quiere porque no soy bueno suficiente. Estas creencias limitantes se repiten en nuestro diálogo interno, reforzando la idea de que no merecemos el éxito o la felicidad. Relacionado con esto está el miedo al fracaso, que muchas veces se confunde con la necesidad de control. Cuando tememos perder el control sobre una situación, el inconsciente prefiere evitar la acción antes que arriesgarse a perder. Esto puede llevar a la procrastinación o a abandonar proyectos justo antes de ver resultados. Por otro lado, el miedo al éxito también es un enemigo silencioso. Puede sonar contradictorio, pero a muchas personas les da miedo lograr lo que desean, porque eso implica cambios profundos. Nuevas responsabilidades, exposición, expectativas ajenas y propias. El inconsciente puede sabotear para mantener la comodidad de lo conocido, aunque sea insatisfactorio. Las emociones reprimidas, como la culpa, la vergüenza o la tristeza no procesadas, también forman parte de esta red. Estas emociones se alojan en el cuerpo y la mente, y al activarse pueden desatar comportamientos autodestructivos como forma de escape o castigo. Finalmente, la baja autoestima funciona como un terreno fértil para el autosabotaje. Cuando no te valorás, no podés creer que mereces cosas buenas, y eso hace que inconscientemente boicotees tus oportunidades. Estos mecanismos están interconectados y se alimentan mutuamente, creando un círculo vicioso difícil de romper sin conciencia y trabajo interno. Pero la buena noticia es que, al reconocerlos, podés empezar a cuestionarlos, desafiarlos y reemplazarlos por pensamientos y emociones más sanos. Esa es la base para salir del ciclo del autosabotaje y comenzar a construir una vida más plena y auténtica. Romper con el autosabotaje es posible, pero requiere compromiso y herramientas prácticas. Aquí te comparto algunas claves que Jung y la psicología moderna nos ofrecen para empezar a liberarte: conciencia plena y autoobservación. El primer paso es ser consciente de cuándo y cómo te autosaboteas. Llevar un registro de esos momentos en un diario, por ejemplo, ayuda a identificar patrones. Pregúntate, ¿qué sentí antes de sabotearme? ¿Qué pensamientos aparecieron? Esto te conecta con tu sombra y tu niño interior. Diálogo con la sombra. En lugar de evitar o negar esas partes oscuras, proponete escucharlas. Podés hacerlo escribiendo cartas a esa parte tuya, dialogando en voz alta o incluso con terapia. La idea es integrar esas voces, no pelear con ellas. La sombra quiere ser reconocida y aceptada. Sanar al niño interior. A través de ejercicios de visualización o terapias específicas, podés reconectar con ese niño herido. Dale palabras de amor y protección, como lo harías con un niño real. Eso ayuda a transformar las creencias limitantes que él cargó y que hoy te sabotean.
Cuestionar las creencias limitantes. Cada vez que aparezca un pensamiento negativo o paralizante, cuestiónalo. ¿Es cierto? ¿De dónde viene? Tengo pruebas que lo contradigan. Esta práctica gradual reduce el poder de esas creencias y abre espacio para pensamientos más constructivos. Desarrollar la autenticidad. Anímate a mostrarte tal cual sos, sin la máscara de la persona perfecta. Empezá con pequeños actos de vulnerabilidad y honestidad y observa cómo cambia tu relación contigo y con los demás. Practicar la autocompasión. Perdónate por las veces que te autosaboteaste. No sos tu error, sos mucho más. La autocompasión abre un camino de sanación profundo y verdadero, mucho más efectivo que la autoexigencia o el castigo. Buscar apoyo profesional si es necesario. A veces, para avanzar en estos procesos, es fundamental contar con la guía de un terapeuta o coach. No dudes en buscar ayuda para transitar este camino. Estos pasos no son lineales ni rápidos, pero cada pequeño avance suma. Y a medida que integras tu sombra, sanás a tu niño interior y soltás la máscara, el autosabotaje pierde su poder. Vos tenés la llave para transformar tu historia. Solo necesitas empezar a usarla. Llegar al fondo del autosabotaje es un proceso intenso, pero la verdadera libertad llega cuando integras todas tus partes: sombra, niño interior y persona. Jung nos enseñó que la psique es un sistema complejo que funciona mejor cuando sus partes están en armonía. La integración no significa eliminar la sombra o las heridas, sino aceptarlas como parte de tu ser. Esto te da un poder enorme: transformar la oscuridad en energía creativa. Cuando logras escuchar y abrazar tus partes conflictivas, descubrís que el autosabotaje no es un enemigo, sino un mensajero que te señala qué está faltando sanar. Este proceso te lleva a un nivel de autenticidad y plenitud que antes parecía imposible. Te sentís más entero, más fuerte y más libre para tomar decisiones alineadas con tu verdadera esencia. Además, integrar la sombra te permite usar sus energías reprimidas para crecer, innovar y crear. Muchas veces, lo que temes mostrar puede ser justamente tu mayor regalo. Este camino no es lineal ni siempre cómodo. Requiere paciencia, amor propio y valentía para enfrentar lo que está oculto. Pero cada paso te acerca a una versión más auténtica y poderosa de vos mismo. Al terminar esta transformación, el autosabotaje pierde sentido, porque ya no necesitas protegerte de tus heridas ni ocultarte detrás de máscaras. La vida comienza a fluir con más facilidad y te sentís dueño de tu destino. Recordá, la sanación es un viaje, no un destino. Cada día podés elegir avanzar un poco más. Vos tenés la fuerza para cambiar tu historia y yo te acompaño en este camino. Si sentiste que este video tocó algo profundo en vos, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para seguir explorando juntos el fascinante mundo de Jung y el autoconocimiento. Recordá, vos no sos tus sombras ni tus miedos, sos mucho más. El primer paso para cambiar es reconocer lo que pasa dentro y animarte a sanar. Gracias por estar acá. Nos vemos en el próximo video.